La tecnología ha llegado para ser disruptiva en el agro. Lo hemos visto últimamente con la llegada de los drones, los sensores y el famoso Internet de las cosas. Las nuevas técnicas de cultivo se basan en la aplicación de tecnología a todos los niveles, desde germinar, reproducir, crecer, mantener y cosechar, hasta cómo lo comercializamos, controlando todos los aspectos que hacen que la planta rinda de manera óptima y se venda mejor. Se ha demostrado que la tecnología es un medio que le permite al agricultor saber en tiempo y forma los datos del cultivo y así poder tomar decisiones que incrementan la productividad, como cuántos nutrientes poner, qué agua tiene mi tierra, cuánta luz le está llegando a mi planta. La tecnología ha llegado de dos formas al agro. Pueden ser los tecnólogos o electrónicos que hacen equipos para ayudar al productor o la que los tecnólogos agrícolas y biotecnólogos que han generado equipos y conocimientos para mejorar los cultivos. En esta ocasión veremos que hay diferencia. A final de cuentas, todos podemos decir, la tecnología es el timón del barco de la agricultura que logra llevarla a buen puerto. En Agronauta estamos navegando por este mar de agrotecnología. Esperamos que lo disfrutes. Este es Agronauta, donde la tecnología converge con la agricultura, para darle mejores resultados al productor. Hablaremos de tecnología, cultivos, métodos de producción, nutrición, desarrollo sustentable, nuevas técnicas y todo lo que está revolucionando al sector agro en Latinoamérica y el mundo. Esperemos que disfrutes de este intercambio de ideas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera emisión del podcast Agronauta. Sean bienvenidos y estamos muy emocionados de zarpar y empezar en este viaje, llevándolos a ustedes muchísimos temas actuales, interesantes del mundo del agro. El tema de hoy es uno de gran interés para todos nosotros. Hace ya varios tiempo que lo hemos estado siguiendo, empapándonos del tema, aplicándolo en nuestro día a día, en nuestros trabajos, y nos gustaría comenzar con este tema en el podcast, ya que estamos íntimamente relacionados con él. Estamos hablando de la agricultura 4.0. Muy bien, Tona, ¿te gustaría comentarnos qué es para ti la agricultura 4.0? Bueno, la agricultura 4.0 es la cuarta revolución agrícola. Ha habido muchos cambios en el mundo y se dio desde el principio, desde que empezamos a cazar, que nos volvimos, de que éramos recolectores y empezamos a ser personas sedentarias. Ajá. Luego empezó la industrialización con la segunda en los 1800. Ya empezó a hacer la producción un poco más fuerte. Luego le vino la tercera revolución industrial, cuando se empezó a mecanizar la agricultura, que se empezaron a meter tractores y todo esto. Finalmente, en este milenio viene una cuarta revolución agrícola. Más o menos esto empieza ya a crearse nuevas tecnologías, por ejemplo, las que nos indican, hay una empresa consultora que, bueno, todos convergimos en ella, que es el tema de Oliver Wyman, en el cual propone que es el Agro.4, que ha sido un cambio, he discutido, empezó desde los ambientes académicos y pues su respuesta ha sido muy fuerte en el tema agrícola. ¿Por qué? Porque ya empiezan a mezclar agricultura con ciudades, con cambio climático, con métodos agrícolas más actuales y empezamos a hablar de ya tecnologías que están ayudando mucho a producir con menos. Ajá. No sé cómo lo veas, Héctor, cómo creas este tema. Pues, o sea, en términos simples, la agricultura 4.0 es un poco cambiar cómo normalmente estamos acostumbrados a producir y tratar de adaptarlo a nuestra situación actual. Tenemos mucha gente, las ciudades están creciendo, hay mucha tecnología que están utilizando en otras industrias que nosotros no estamos utilizando y también estamos encontrando maneras de cómo acercar todas estas producciones, no solo en la agricultura, pero en otras industrias, al productor. Entonces, lo que se refiere a la agricultura 4.0 es cómo utilizar todas estas cosas que están cambiando en nuestro mundo y acercarlas, ya sea con nuevos métodos de crecimiento, donde crecer en donde no pensamos que era posible, como en los desiertos o en el mar, ¿no? O cómo podemos producir en las ciudades. Si están creciendo tanto, pues sería muy inteligente empezar a producir dentro de ellas, ¿no? Muy lógico. ¿Y cómo vamos a utilizar estas grandes tecnologías que están saliendo por todos lados, los drones, los sensores y todo,
para que nos ayuden a nosotros a usar nuestra información y manejar nuestro cultivo de mejor manera. A eso se refiere la agricultura 4.0. ¿Cómo vamos a ver el futuro del agro? Sí, sobre todo que es un movimiento que responde a una necesidad global, pues como bien lo dice Héctor y también Tona, yo creo que lo estamos viviendo. Hay muchísimos temas que convergen aquí en esta revolución. Y bien, es importante decirle también a la audiencia que vamos a tocar cada uno de estos temas, a desglosar, vamos a invitar especialistas, a hacer unas dinámicas para que ustedes escuchen ambos puntos de vista. Y bien, pues, por ejemplo, no sé, voy a empezar a hablar un poco de un tema que es muy sonado, por ejemplo, la hidroponía, que es producir distinto con nuevas técnicas. Pues la hidroponía no es algo tan nuevo, sin embargo, lo hemos desarrollado bastante bien y aplicado bien en México. Para contarles un poquito más o menos, los primeros ejemplos de hidroponía, de sistemas hidropónicos, vienen del jardín de Babilonia, ¿no? O en las chinampas, ¿no? Entonces, una forma de producir en sustratos inertes y bien, es increíble lo que se está logrado. Los principales productores de hidroponía en el mundo, pues bien lo saben, Holanda, España, Israel, y México no se queda atrás. México tiene bastante potencial en este tema y ha estado creciendo muchísimo. Ahí, Héctor, Tona, ¿qué otros temas les Pues, gustaría tocar? pues yo creo que ahí tocas un tema muy importante que es, uno piensa cuando empiezan estos cambios que vamos a dejar todo lo que ya existía y vamos a cambiar algo nuevo, ¿no? Y si algo hemos visto con la agricultura 4.0 y en general las revoluciones es que de este estilo, no se trata de olvidar lo que ya existe, sino tal vez utilizar cosas que ya se utilizaban desde hace mucho tiempo, como bien mencionas la hidroponía, pero utilizarlas de una manera mucho más eficiente o más distribuida, es decir, empezar a alejarnos un poco más de la producción típica en suelo a producciones más eficientes como la hidroponía, como la aeroponía, o regresar al tema de las chinampas, por ejemplo. Muchas veces también estamos tocando hasta temas, ya que dices, producir distinto con nuevas técnicas. Algo que está creciendo mucho, y sobre todo yo lo veo acá en Ensenada, es la utilización de algas y la agricultura de algas, ¿no? Que se está utilizando para producir suplementos, se está dando para a las vacas para que no saquen tanto metano, ¿no? Que ya sabemos muy bien que sus eructos y sus gases son contaminantes muy importantes, entonces les dan algas en su comida y reducen sus gases hasta en un 90%. Entonces es como cambiar esta forma de ver con lo que ya tenemos. Esa es una de las cosas típicas de esta revolución. A final de Y, cuentas estamos en un parteaguas, pero no es un cambio brutal. y también bueno, voy a hablar sobre la contraparte, o sea, porque lo que yo he visto es que sí hay nuevas técnicas de producción, pero hay gente que está entrando al agro.4 queriendo hacer cosas diferentes. Por ejemplo, el tema de los drones, que decían que iba a resolver muchas cosas, y pues hay gente que ha invertido en ese tema y los resultados no son tan buenos, o gente que quiere entrar a producciones muy grandes y no se asesora correctamente, o que creen que, por ejemplo, empezamos a modificar algunas cosas, algunas técnicas, que se creía que la modificación genética es necesaria, y pues muchas técnicas que ustedes mismos me han enseñado no es necesario, o sea, y realmente cosas como la agricultura urbana, que está tomando mucha fuerza, pues está siendo bien encaminada, ¿ajá? Y que se están creando cosas diferentes, por ejemplo, como compartir comida, el hacer trueques, hacer esto más social, y pues la producción está cambiando mucho, o sea, se crean términos muy diferentes, pero también ha habido problemas fuertes porque hay gente de otras áreas que intentan entrar al agro y son rebasados por los problemas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el uso de fertilizantes, el uso de... Yo pienso que llega un momento que los pesticidas van a tener que cambiar, porque ya no es lo mismo que hace 20 años, se abusaba mucho de los fertilizantes, ahora creo que hay que pensar mucho en este tema, ¿no? ¿Cómo ven? Total. Sí, 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 total. claro, por supuesto. Lo que hablábamos también en el capítulo pasado, ¿no? De cómo los holandeses están regulando esa parte de los agroquímicos y el residuo de nitratos y fosfatos en el agua que ocupan para sus invernaderos. Es todo un tema global
Y pues, por ejemplo, lo que dices, Tona, de los drones, ya se han estado usando, a mí me ha tocado verlos para hacer levantamientos del suelo, o sea, para hacer fotografías y de ahí, a partir de esas fotografías, tú puedes ser capaz de interpretar en qué parte del rancho, por decirlo así, está más deficiente en X nutriente. Y de esa forma tú te haces más eficiente, eh, produces más usando menos insumos. Entonces va por ahí, me Sí, sí, parece sí. bien. Sí, Pues, y por otro lado, también están, o sea, alejándonos un poco de la producción, aunque hay cosas que están muy locas, como la idea de crecer carne en laboratorios, que están también creciendo y son partes de lo que se considera 4.0. De hecho, ya se pueden comprar, no me acuerdo en qué país, nuggets de pollo crecidos en laboratorio. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que voy es, también hay que tomar en cuenta que viene con formas de cambiar las líneas y la distribución de las cosas, cómo mejorar la logística, no solo es la producción. Entonces ahí es donde entran cosas como el blockchain, que no se preocupen, vamos a dedicarles a cada uno de estos temas, les vamos a dedicar una emisión, su tiempo para platicar, pero el blockchain son maneras en las que ha estado ayudando a hacer todo más eficiente y más transparente, saber dónde va cada uno de nuestros productos a través de la cadena productiva, ¿no? Cómo aumentar esa seguridad, evitar que lo roben o que haya que saber que vengan de X o Y lugar nuestras cosas, ¿no? Como pasa con el agave, que hay mucho robo de agave. no, O con y, la nuez en Chihuahua, que tienen Claro. que ir escoltando los transportes. Ujú. Igual también hay algo de agricultura comunitaria, compartir comida, consumo local, el desperdicio de los alimentos que se está haciendo. exacto. Ya obviamente algunos de ustedes han escuchado de los bancos de alimentos. Sí, Todo eso forma parte de esta revolución. La agricultura urbana, la agricultura vertical en grandes ciudades como Londres, en Estados Unidos, en Tokio. Ya hay empresas en Holanda que literalmente tienen sus invernaderos verticales dentro de la ciudad. Y está padrísimo esa forma de generar productos para la gente y literalmente a una cuadra del supermercado. sí, claro. Pero, por ejemplo, yo ahí escuchaba hace poco sobre el tema de los jardines verticales en México. Es más, escuché a mucha gente, o sea, que realmente en México tenemos un gran clima, casi todo el año y pues definitivamente el usar, sería muy difícil poner un jardín vertical, yo creo que sería más moda que necesidad, ¿no? Pero por ejemplo, el uso del agua en jardines en México o en eso es muy difícil controlarlo, ¿no? Ujú. Y además que hay lugares tan hermosos que tienen plantas muy todo el año, como Cuernavaca, como Colima, etcétera, otros lugares así que pues, podrían ser fuente de material verde, ¿no? Y pues muchas veces tener una diferencia entre el manejo de los jardines, ¿no? Lo que es la agricultura, más bien la arquitectura biológica, artística, ¿no? Que sí hay muchos de ese tipo. Y por otro lado, también quería platicar mucho sobre bueno, a mí me apasiona más todo el tema de la inteligencia artificial y lo que es la información. Ese tema pues, va a ser, yo creo, de los que más voy a proponer, aunque realmente creo que está generando un cambio muy grande en lo que es la agricultura, porque ahora el productor que tiene más información sobre su cultivo o sobre los cultivos o sobre la producción mundial, pues tiene una gran herramienta. Y además que la tecnología pues lo permite, ya lo está permitiendo que crezcamos en estos temas, ¿no? Y pues agricultura de precisión, sensores, Internet de las cosas, eh, eh, va a generar muchos cambios. Y aparte, pues la biotecnología como tal, ¿no? O sea, hay que crear nuevas cosas a través de nanotecnología, de nuevas moléculas, el uso de microorganismos, que a mí me tiene muy impactado porque pues el uso de modificaciones, bueno, selección de microorganismos, ni siquiera hay que modificar nada, y hacer crecer y a dar de microorganismos como microrizas diferentes, tiene cambios muy grandes en la agricultura, y va a ser todo un tema, ¿no? Eso lo Sí, decimos más adelante. sí, que no habíamos visto investigando sobre la lechuga que una cierta combinación de microorganismos aumentó la producción como en 70%, una cosa así. Pues es O que es que es brutal, ¿no? lo que decíamos, que si el ser humano le quitamos todos los microorganismos, queda un 20% del peso.
Sí, Somos microorganismos. Las sí, plantas sí. igual son microorganismos. Y muchas veces son como relegados o no los toman muy en cuenta. Bueno, no sé, me da mucha atención cuando le pregunto a algún agrónomo o a alguna persona así, ¿qué hace para ver a los microorganismos? Y realmente se te queda viendo así como que, ¿cuáles microorganismos? Cuando realmente son fundamentales, ¿no? Sí, y es un campo que va agarrando cada vez más fuerza, ¿no? Cada vez me entero más de compañías por ahí, por allá que se dedican a inyectar microorganismos o estudios al respecto. O sea, es un tema bastante interesante y que está creciendo mucho, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivo. ¿Y ustedes qué opinan de la inteligencia artificial como parte de esta revolución? Yo creo que va hacia la demanda de mano de obra. Cada vez, bueno, al menos aquí en México a mí me ha tocado ver que pues se batalla mucho con la gente, ¿no? Para conseguir gente que quiera trabajar en el campo, y no solo en México, en otros países, en Estados Unidos, en Holanda. Y bueno, yo ya me ha tocado ver robots o brazos mecánicos que son capaces de cosechar, o algunos hasta de desquelitar, ¿no? Ir desquelitando lo que hace una persona a mano, ya lo puede hacer una máquina. Entonces, Bueno, yo ¿ustedes creo han que visto ahí, algo así? con respecto a este tema, yo creo que es primero el origen de los datos. El origen de los datos que van, si de la planta, de la producción o del mercado. En esas tres etapas hay inteligencia artificial. De la planta, pues hablamos de que se obtienen datos de su crecimiento, de cómo se va modificando, y en base a eso puedes generar un modelo. Y sabes que quiero que mi planta crezca de esta forma, tengo que darle todo, y ya lo veremos con el Plant Empowerment. De lo que es la producción y el análisis, puedes ir viendo cómo estás produciendo y generar modelos para poder hacerlo. Y en cuestiones pues, financieras ni se diga, porque la generación de tiempos de cosecha y planeación y todo esto va a crear modelos. Espérame, dame un segundo. Ahora, te refieres a modelos predictivos, ¿no? Básicamente dando la información que vaya aprendiendo la inteligencia artificial para que pueda predecir qué es lo que va a suceder, ¿no? Es lo que estás más o menos... Diciendo. Sí, realmente sí. Te digo, ya digo que ahí depende mucho del origen de los datos. Los datos van a generar un cambio fuerte sobre el tema de cómo se aplica la inteligencia artificial. Y, y en cuanto al tema de robots que dices, estoy de acuerdo con Tona. Primero va a venir el manejo de datos, pero también se están haciendo grandes avances. En la Universidad de Wageningen, por ejemplo, ya se están desarrollando modelos para crear robots que puedan recoger manzanas. Básicamente, ahora es un tema muy difícil porque lo que están haciendo es están básicamente a través de todo un ciclo de crecimiento del árbol del manzano hasta que saca fruta, están viendo cómo crece, cómo son las diferentes variaciones. Es decir, básicamente vamos a montar un montón de árboles, vamos a ver cómo crecen en diferentes formas, cientos de árboles, vamos a tomar fotos y vamos a medir con láser y las distancias de cada rama, y después vamos a ver cuántos tipos diferentes de manzanas producen estos árboles por especie, además, y por variedad de manzana tenemos que hacerlo. Y después vamos a poner todo eso en nuestra computadora hasta que podamos ver patrones, es decir, cosas que se vean similares entre cada una, y eso después tratar de identificarlo con la computadora para después eventualmente enseñarle al robot. Entonces todavía falta mucho. Es primero el análisis de datos, es primero las mediciones a mano, antes de meterle cualquier tipo de tecnología y después enseñarle a la máquina. Ese es un punto Sí, importante que claro. trabajas. Yo lo he estado viendo en tema de manejo de imágenes. El tema de manejo de imágenes en el agro va a ser fundamental. Y Sí. si tú, por ejemplo, yo me meto mucho en temas de páginas como Kaggle o como de que son de desarrollos de inteligencia artificial libre, y los algoritmos que está ocupando Google o Facebook para hacer este tipo de cosas, ya manejan mucho el control de imágenes. Pero esto no es muy viejo, hablamos de hace 2 años. Sí. Empezó, realmente ahorita la revolución de las imágenes y la inteligencia artificial está muy fuerte. Está empezando y en el agro va a caer muy fuerte porque es muy sencillo. ¿Cómo defines que una fruta es madura? O sea, por el color. Ajá. ¿Cómo defines O en la parte de mecanización, ¿no? La parte de que los tractores ya algunos se manejan solos. Claro, eso sí. Desde una aplicación puedes estar revisando también todo lo que corresponda al riego a través de sensores. O sea, todo eso tiene bastante potencial, y creo que se nos olvida un tema, algo del bioplástico. Ustedes saben, nos ha tocado ver en campos, ¿no? Como
la cantidad de plástico que se utiliza, ya sea para el acolchado en campo abierto, para los macrotúneles, en la producción de berries, y son plásticos de un solo uso y que se tienen que ir cambiando, ¿no? Ya sea por temporada, por ciclo, incluso algunos le pueden dar hasta 2 ciclos, pero se tiene que ir cambiando constantemente y ahora se habla de un bioplástico que puede ser evidentemente degradable y que no contamine, pues eso está, a mí me parece bastante importante. No sé ustedes qué onda, cómo ven eso. Es un tema muy interesante porque primero hay que recordar que el plástico a final de cuentas hasta cierto punto también viene de materia orgánica, que es el petróleo, viene de materia que pudo haber sido vegetal o fueron animales que se convirtieron a través de millones de años en petróleo, ¿no? Entonces realmente cuando estamos haciendo bioplástico estamos generando las mismas moléculas o similares a las del plástico actual. La firma construcción, pero hecho de algo que no fue degradado hace millones de años y que necesita mucho, refinarse mucho. Entonces, hay sistemas para producirlos muy interesantes. Yo he conocido una empresa en Holanda que se dedicaba a hacer bioplástico a través de cáscaras de papa, ¿no? Ellos sacaban en las producciones que para hacer que papitas o que quién sabe qué, pues tiraban las cáscaras de papa, ellos la recogían y hacían bioplástico. U otros que están haciendo biotextiles también o material de construcción utilizando hongos, ¿no? Todo esto entra como o toppers para guardar nuestras cosas, contenedores hechos a partir de hongos. Y eso es lo que entra con el bioplástico. Estamos encontrando que las mismas estructuras que utilizábamos y sacábamos del petróleo, podemos sacar similares a través de los vegetales. Muy bien, pues por otra parte hablaremos un poco de la polémica que conlleva el Agro 4.0. Ya mencionamos los pro. ¿Cuáles serían algunos contra? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pues primero, el primer gran problema es que ahora las empresas privadas están metiendo mucho el tema de agricultura y están controlando al agricultor. O sea, el agricultor dice, tienes que sembrar esto y lo quiero en tal día, a tal hora. Por ejemplo, el caso de los arándanos, ¿no? Y sabes que no, ahorita no produzcas, así es que tapa tus plantas. Y el pobre agricultor tenía planeado gastos y todo esto y pues no lo puede hacer, ¿no? O se está generando pues condiciones para exportar, ¿no? Y a veces no son fáciles para el agricultor y no tienen ningún apoyo por parte de las empresas, ¿no? Luego obligan que el agricultor se separe de su campo y bueno, eso ahí tenemos unas ligas que vamos a poner en información. A veces el manejo de la mano de obra y crear lo que es el manejo de la agricultura no tan fácil para el agricultor, el acceso a créditos, y también, pues, tener comida en un lado y llevarla al otro es todo un tema. Y, como dicen, la pérdida de los minifundios, ¿no? Que hay gente que produce poco y les pagan lo que quieren, y gente que produce mucho, pues controla el mercado y controla el precio, ¿no? Eso ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Cómo ves, sector? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? A final de cuentas, de los miedos que hay es que también que el agricultor ya no sepa nada de su campo porque hay tanta tecnología haciendo todo automáticamente que pues, ¿no? Ahora, de repente, hay dos líneas de pensamiento que han encontrado pues los científicos, los académicos en este tema. Hay un artículo escrito por David Rose y Jason Chilvers que presenta estas líneas de pensamiento y también las soluciones, ¿no? Unos piensan que la respuesta a estos problemas es dejar de innovar para los agricultores y mejor innovar con los agricultores, es decir, meter a los agricultores en el proceso de innovación. ¿Qué necesitan? ¿Qué les hace falta? No desarrollar, que una empresa en algún otro lado del mundo desarrolle esta cosa porque está bien suave y después a ver cómo le hacen los agricultores. Por otro lado, otros piensan que problemas complejos como resolver este problema de la agricultura y de la comida y de la distribución no es una cosa que se vaya a resolver con la tecnología, porque no puedes resolver con robots la disminución de productores pequeños, ¿no? Esto dicen que se tiene que recomendar a través de cambios y reformas políticas que apoyen a los productores pequeños y modifiquen cómo manejamos el mercado de los alimentos, así como los medios con los que se distribuyen. Ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de la comida compartida. Y también, pues bueno, esos son un poco de los problemas. Bueno, aquí también creo que un punto que se me acaba de ocurrir, que es más interesante, es muchas veces no diversificamos la alimentación. O sea, mucha gente produce fresas y fresas produce, ¿no?
Pero, por ejemplo, si quieres Ujú, producir otra cosa más pequeña, pues no tiene tanto impacto en el mercado, pero tiene su importancia alimentaria, ¿no? Por ejemplo, claro, para hacer una variación de la misma dieta del ser humano, ¿no? Por eso creo que es claro. importante que también los pequeños productores tengan sus nichos, ¿no? ¿Cómo ven? To- Totalmente. De hecho, hay una pelea, académica, digamos, sobre qué es mejor para alimentar al mundo. Un montón de productores pequeños con diferentes tipos de cultivos que le dan todo lo que necesita a su localidad y a lo que lo rodea, o muchísimos productores gigantescos industriales en otra parte del mundo que producen dos o tres cosas y eso lo exportan a todos lados, Exacto. Bien, ¿no? y como un buscapiés, me gustaría agregar ahí, ustedes, ¿qué opinan de todos los datos que se recopilan con esta tecnología, con esta revolución? ¿Quién va a ser el dueño de los datos? Pues, porque estamos de acuerdo que estos datos al final van a significar formas de producir, manejo, información que muchas veces los productores se las guardan. Hablando específicamente de invernaderos, por ejemplo, un grower, el manejo durante un ciclo alcanza un rendimiento súper bueno en bell pepper, más de 30 toneladas por 30 kilos por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo le hizo? Imagínate que tú ya puedas tener acceso a esa información y eso, el dueño, quien tendría esa información, la podría usar a su favor o en contra, venderla. Bien, eso ahí como que me queda a mí la duda también un poco para generar polémica, Sí. pero de cualquier manera estamos de acuerdo que este movimiento, que esta revolución ha llegado para quedarse y nos ofrece múltiples herramientas, avances impresionantes, posibilidades que van a cambiar, que están cambiando al campo como lo conocemos y abre las puertas a nuevas oportunidades, formas de ver nuestra relación con la agricultura. Yo creo que ahí que estás diciendo, eso es muy interesante. Yo creo que vamos a tomar un término muy conocido por todos, el hacker. Se va a ir muy raro. Yo creo que va a ser el momento de hablar de eso. Porque el hacker no es una persona que hace daño, sino que simplemente se dedica a explotar de información como tal. Debería de haber agrohackers, o sea, que tú, por ejemplo, tienes una persona que está eso y va a ir sobre tu información. Y menos, cuando menos te vas a dar cuenta, ya sea un agrónomo, un visitante o alguna persona que platicó contigo, te va a robar esa información. Y yo creo que aquí hay que hacer como lo hacen los sistemas, lo que hace Google, por ejemplo, Google o lo que hace Facebook, o sea, sí comparten información, sí hay forma de acceder a esa información que ellos hacen para hacer, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial y toda esta información, comparten los equipos y puedes conseguir hasta un servidor prestado, pero tiene que hacerse una comunidad. Yo creo que esta comunidad, en el caso del agro, tiene que ser del productor, de la academia, ¿ajá? Y de las grandes corporaciones, bueno, la gente que comercializa. Esto, si, a lo mejor ahorita no es tan obvio, pero en un futuro sí va a ser bien importante que los tres manejen esta información. Sí. Y si no, va a empezar a haber temas de robo de información. Eh, y pues, qué mejor que empecemos desde ahora a pensar en, debe de compartirse esta información. Sería muy interesante, pero obviamente con un beneficio. Yo le invertí como productor, le invertí tantos cientos de dólares a producir y lograr estas productividades, pues quiero un beneficio, ¿no? Pero también el otro, Claro. pues yo no tengo la seguridad de llegar a tu nivel, pero pues ayúdame, ¿no? Y que haya un coto de manejo de información. Y creo que por ahí va. Eso sería muy interesante Sería manejarlo. una, sí, claro, crear un ambiente de colaboración, ¿no? Entre industrias y entre productores. Y también otro tema, no sé cómo ustedes que estuvieron más pegados a la academia, yo pienso que la academia reacciona lento. Eh, no, bueno, eso ya es un tema yo creo que para otra emisión, porque es muy largo el tema sobre cómo la academia reacciona, pero la academia está muy avanzada en muchos temas. El problema es que no tiene los apoyos o muchas veces la voluntad de aplicar y afectar a la sociedad con sus temas. Es la famosa Torre de Marfil. Pero ya es un tema que tocaremos, es un tema que me ha causado muchos enojos. Es que estaba más pegado a la academia. Yo lo que veo es Sí, que los no, académicos saben mucho, pero para hay dos escuelas de académicos, los viejitos, o sea, la gente que tiene muchos conocimientos de muchos años, y los nuevos que están empezando a generarla, ¿no? Pero no veo así como que todavía está muy nuevo todo esto, ¿no? ¿O qué opinas, sí, Meme? claro. Es un área de oportunidades, es un reto para nosotros que estamos en esto, en este gremio, estamos en el sector de producción de alimentos. Al fin y al cabo,
Yo creo que es bien importante lo que dice Tona, lo que dice Héctor, y es un trabajo en equipo, hay que colaborar todos como actantes, y nos gustaría conocer la opinión de ustedes, nos estás escuchándonos, mándanos algunas preguntas, comentarios, qué opinas de lo que hemos estado platicando. Tenemos redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, nos encuentras como Agronauta MX. Y bien, con esta emisión damos por iniciado nuestro clavado a las aguas del Agro 4.0, y así como nuestro viaje por el mar de la agricultura. Acompáñanos la próxima semana cuando anclaremos en el puerto de Hidroponía, y hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.